Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar, como de costumbre, nuestra pregunta del día. Ahí la tiene nuestra pregunta para hoy. En medio de la pandemia del coronavirus que sigue en aumento en Estados Unidos, más de 1,5 millones de trabajadores han solicitado ayuda por desempleo en ese país, mientras el presidente Donald Trump sigue pendiente de su campaña electoral. ¿Cómo solucionará Trump el problema del desempleo en Estados Unidos? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter en @LuisTelesur, nuestro usuario. Vamos a iniciar de inmediato las informaciones. América Latina registra varios rebrotes de la COVID-19 y en ese sentido la Organización Mundial de la Salud ha manifestado su preocupación por la continua incidencia del nuevo coronavirus en la región latinoamericana. Este es nuestro primer tema del día. Según las últimas cifras del organismo, Latinoamérica supera este jueves la barrera de los 100.000 fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 2.859 fallecimientos. Como los países más afectados de la región se sitúan Brasil con 54.400 fallecidos, México con 24.320, seguido de Perú con 8.580, Chile con 4.900 y Ecuador con 4.340. Según el último repunte de la Organización Mundial de la Salud, la cifra supone que más de una quinta parte de las 478.000 muertes causadas por la pandemia en el mundo se han producido en América Latina. La Organización Nacional Indígena de Colombia ha informado en un comunicado al relator especial de la ONU los efectos negativos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 y que ha ocasionado sobre los pueblos indígenas de la nación. La misiva que será presentada en octubre próximo ante la organización multilateral señala: la situación de vulnerabilidad preexistente a la pandemia potencializa el incremento desproporcionado de los riesgos para la vida e integridad de los pueblos indígenas en Colombia frente al contagio del virus. Asimismo, destaca las iniciativas adoptadas por los pueblos indígenas en el marco de su autonomía, gobierno y derecho propio para prevenir, contener y atender la pandemia, las cuales no han contado con el apoyo del gobierno nacional. Finalmente, el comunicado subraya: instamos al gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a atender las recomendaciones realizadas en el marco del informe y garantizar los derechos de los pueblos indígenas de especial protección constitucional. Entre tanto, en Bolivia, ante el incremento de los casos positivos de la COVID-19 y la falta de insumos, varios hospitales del país han cerrado parcialmente sus puertas. Por ejemplo, el Hospital del Tórax en La Paz ha declarado que no reabrirá hasta que haya las condiciones necesarias de bioseguridad tras la confirmación de 8 casos en el personal sanitario que involucran a 7 doctores y una enfermera. Un caso similar vive el Hospital Boliviano Holandés, que cesó sus actividades tras confirmar 36 integrantes del personal sanitario contagiados con el virus. Los principales laboratorios se han declarado también en emergencia por no recibir respuesta ante la solicitud de termocicladores o máquinas utilizadas para procesar las pruebas para detectar el coronavirus. Según las cifras oficiales, Bolivia registra 27.487 casos y 876 fallecidos por la COVID-19 hasta la fecha. Mientras esto ocurre en Bolivia, el Ministerio de Salud de Chile ha mostrado incongruencias en sus últimos informes presentados sobre la cifra de personas afectadas por la COVID-19. Vamos hasta Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dragnik para ampliar esta información en directo. Paola, como siempre, un gusto saludarte. Háblanos más sobre estas incongruencias, qué dicen las autoridades y también qué reacciones se han dado en Chile sobre esto. ¿Cómo estás, Luis de Jesús? Así es, una diferencia entre el informe que se conoce ayer a eso de las 11 de la mañana, que da una cifra cercana a los 250.000 y fracción. Sin embargo, durante la noche se conoce el 28º informe epidemiológico que da cuenta de las cifras totales del país y ahí hay una diferencia casi de 21.000
22.000 personas que serían positivas y que no han sido informadas. Y de hecho, Luis de Jesús, en el informe que se conoce hoy, este reporte diario, tampoco se llega a la cifra que se dio a conocer ayer en el informe de epidemiología. Hoy día la cifra es de 259.063 personas que han dado positivo a el coronavirus acá en Chile. La cifra de muertos ya prácticamente estaría muy cerca de los 5.000. Ahora, hay que recordar que si se sigue esta metodología de la Organización Mundial de la Salud, donde las personas que fallecen a la espera del resultado de la PCR debieran ser contabilizadas como positivas. Sin embargo, en Chile esto no se hace. Si esto fuera así, son cerca de 3.000 más los fallecidos en Chile, es decir, estaríamos a una cifra ya cercana a los 8.000 fallecidos. Esto hace entonces mirar las proyecciones internacionales, Luis de Jesús, de distintas universidades, como por ejemplo una en Washington que dice que Chile para octubre de este año podría llegar a tener hasta 25.000 fallecidos. Cifras aterradoras que han significado que el gobierno endurezca las penas en distintas materias. Incluso hace pocos momentos la subsecretaria del Interior, Catherine Martoler, anunció que se va a hacer una lista de aquellos productos que se consideran esenciales y que van a significar que las chilenas y los chilenos van a poder ir a comprar solo los productos que estén considerados en esa lista. Medidas que ciertamente están generando alguna polémica respecto de cómo una situación gravísima sanitaria también está sirviendo para ejercer el control social. Y antes de terminar, Luis de Jesús, tengo que darte una información que se ha conocido desde el territorio del Gualmapu, en la ciudad de Temuco. El Machi Celestino Córdoba, que cumple 53 días en huelga de hambre, ha sufrido un accidente dentro de la cárcel de Temuco. Ya su vocera y su médico de cabecera pudieron entrar a visitarlo. Tendría una lesión en una de sus manos, producto de la debilidad en la que está. Bajaba las escaleras para ir al consultorio de la cárcel de Temuco y habría caído por las escaleras. Es una noticia que está en desarrollo. Estamos conociendo ya más detalles del estado de salud del Machi. Sin embargo, ha dicho Giovanna Tavilo, una de las voceras del Machi Celestino Córdoba, que cualquier cosa que vuelva a ocurrirle al Machi Celestino Córdoba, que es uno de los prisioneros políticos mapuche, hoy en manos de Gendarmería, va a ser responsabilidad exclusiva del Estado de Chile, que no respeta los convenios internacionales que, por ejemplo, garantizan en la OIT, en el convenio 169, que se le respete el derecho ancestral a los pueblos originarios de Latinoamérica, en el derecho a, por ejemplo, asistir a sus ceremonias ancestrales. Hay que recordar que el 21 de junio entonces se celebra el Inti Raymi en el pueblo inca y aquí en Chile el Huetripanto. Paola Drani, gracias por actualizarnos la información. También gracias por esta información de último minuto. Estaremos regresando contigo en nuestras otras emisiones precisamente para ampliar esta y otras informaciones referentes a Chile. Hasta la próxima. Y bien, vamos a repasar ahora una vez más nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. En medio de la pandemia del coronavirus que sigue en aumento en Estados Unidos, más de 1,5 millones de trabajadores han solicitado ayuda por desempleo en ese país, mientras el presidente Trump sigue pendiente de su campaña electoral. ¿Cómo solucionará Trump el problema del desempleo, si es que lo puede solucionar? Esa es nuestra pregunta de hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Ahora nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Hungría. Este jueves fue reabierto el Museo Muxarnok Kustale de Budapest, después de permanecer cerrado durante más de 3 meses por la pandemia del nuevo coronavirus. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. De vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día, la reducción en el número de solicitudes de asistencia pública por desempleo en Estados Unidos podría ser un indicio de una leve recuperación económica, aunque el aumento de la COVID-19 y la amenaza de una segunda ola de la enfermedad ponen en entredicho que esa interpretación pueda ser sustentable en el tiempo. Este es nuestro segundo tema del día.
El experto inmunólogo y director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, el doctor Michael Osterholm, advierte que la COVID-19 no se detendrá en por lo menos año y medio, en momentos en que los casos del nuevo coronavirus están aumentando en 29 estados y una docena de ellos ha registrado récord diario de la enfermedad. El panorama genera incertidumbre, pues el gobierno presidido por Trump ha dicho que en ningún caso volverá a aplicar medidas de confinamiento que, según el mandatario, terminan generando más pérdidas a la nación. Y precisamente mientras el presidente Donald Trump dice que la COVID-19 está controlada, las cifras de contagios y muertes crecen en el país. Karina Cartagena desde Nueva York nos cuenta. Saludos desde Estados Unidos, donde 1.5 millones de personas han pedido el subsidio por desempleo en la semana finalizada el 20 de junio, según un reporte presentado hoy por el Departamento de Trabajo de este país. El incremento del desempleo se registra en los Estados Unidos a pesar de los procesos de reapertura en los estados. Hasta ahora son más de 47 millones de personas las que han recurrido a buscar el beneficio de desempleo desde que la pandemia del COVID-19 se agudizó a mediados de marzo. Una debacle que el mercado laboral no veía desde la Gran Depresión. Los analistas económicos temen ahora que se produzcan nuevos despidos en medio de una pandemia que no está controlada y que se ha acelerado y disparado las alarmas en grandes estados como por ejemplo Texas, donde se ha dado un brote masivo de contagios en los últimos días. Recordemos que la economía de Estados Unidos entró en recesión en febrero. El Fondo Monetario Internacional pronostica ahora que la economía mundial se contraerá en 4.9% comparado con el 3% que había pronosticado en abril, y para Estados Unidos prevé un crecimiento de 4.5% para el próximo año. Sin embargo, analistas económicos dicen que estas cifras no son alentadoras. Pese a esto, el presidente Donald Trump continúa diciendo, especialmente a sus simpatizantes, que la situación está controlada, a pesar de que no solamente se incrementa el desempleo en los Estados Unidos, sino también los casos de contagios de COVID-19. Solamente ayer se registraron más de 45,000 contagios de COVID-19 en los Estados Unidos. Karina Cartagena desde Nueva York con el reporte, muchísimas gracias. Vamos a repasar ahora otras noticias que también, otros temas debo decir, que también son noticia, y para ello nos vamos a Twitter en la cuenta de nuestros corresponsales. Iniciamos con información de Venezuela. Leonel Retamal Muñoz, nuestro corresponsal en Caracas, nos informa que el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, informó avances en el caso de asesinato de Orlando Figuera durante protestas violentas de la oposición en 2017. El principal acusado está en España y Venezuela exige su extradición. La Liga Nacional de Venezuela informó que la Sala Penal de la Audiencia Nacional Española aprobó la extradición del ciudadano venezolano Enzo Franchini, quien es acusado de ser el presunto autor del homicidio de Orlando Figuera en 2017. Figuera fue asesinado luego de ser quemado vivo durante una manifestación en mayo del año 2017, y el principal responsable, que es acusado por la justicia venezolana, es Franchini, quien se encuentra en España y ya hace unos meses fue detenido en respuesta a la solicitud de extradición de la justicia venezolana. Las protestas violentas que se desarrollaron el año 2017, conocidas aquí como guarimbas, dejaron un saldo de centenares de personas heridas, muertas, y provocó también que la justicia legislara sobre los casos de crímenes de odio provocados por diferencias políticas. La madre de Figuera señaló que su hijo lo asesinaron por ser chavista. Tenemos información también desde Colombia. Hernán Tovar nos informa que el juez de control de garantías en Colombia dicta medida de aseguramiento intramural a los 7 integrantes del ejército implicados en abuso sexual contra menor indígena, enviándolos a una guarnición militar. Escuchemos. Gracias, y sí, efectivamente sigue la consternación por la noticia conocida el día inmediatamente anterior, donde
al menos 7 integrantes del ejército colombiano habrían abusado sexualmente de una menor de la comunidad Embera en el departamento de Risaralda. Pues hoy esos 7 militares fueron presentados ante un juez de control de garantías. Asegura la información que aceptaron los cargos por acceso carnal violento. El fiscal aseguró que 6 habían aceptado los cargos en calidad de autor y 1 en calidad de cómplice. A partir de esto, el juez dictó medida de aseguramiento intramural en una guarnición militar y entre 1 y 2 meses se realizará nuevamente una audiencia donde se conocerá la condena que tendrán que pagar los 7 soldados por haber incurrido en este delito. Las autoridades indígenas siguen haciendo un llamado para que sean ellas las que también tengan la posibilidad de ejercer justicia a partir de la justicia interna que tienen las comunidades indígenas. Pero también otros analistas aseguran que lo que se debe reevaluar es la doctrina militar interna que está desarrollándose al interior de las guarniciones militares y el entrenamiento que están recibiendo los militares en Colombia. Muchos escándalos seguidos, interceptaciones ilegales, perfilamientos, corrupción y ahora esta violación a menores de edad. Así que aseguran que tiene que ser reevaluada esta doctrina interna al interior de las fuerzas militares. Y de Colombia pasamos ahora a Damasco, Siria y Chawanús. Irán comienza la construcción de un oleoducto que atraviesa el mar Omán para la exportación de petróleo sin depender del estrecho de Hormuz, y el ayatolá Ali Jamenei lo considera el proyecto más estratégico de su administración. Hola amigos, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, anunció este jueves el inicio de la construcción de un oleoducto de 1000 kilómetros que atraviesa el mar de Omán y que une entre el campo petrolero de Gori en la sureña provincia de Bushehr y el puerto marítimo de Yazd en la provincia de Urnagas, y que el mismo cuesta alrededor de $2.000 millones y que entrará en funcionamiento a finales del año en curso según el calendario iraní, es decir, el próximo marzo de 2021. El ayatolá Ali Khamenei afirmó que este proyecto es el trabajo más estratégico de su administración, ya que reduce o elimina la dependencia de Irán del estrecho de Hormuz para la exportación de su petróleo, después de que este estrecho se ha convertido en un punto de tensión, ya que Estados Unidos incrementó su presencia militar en el mismo para reducir a cero la exportación petrolera iraní. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que en caso de cerrar este estrecho, Irán cuenta ya con una ruta alternativa para la exportación de su petróleo, es decir, incrementó la seguridad energética del país, y también afirmó que ello demuestra el fracaso de las sanciones estadounidenses, ya que las mismas impulsaron al país a desarrollar su tecnología nacional y así lograr construir este oleoducto con tecnología nacional, lo que evidencia el fracaso de la política de máxima presión estadounidense sobre el país persa. Esta es toda la información que tenemos por ahora, volveremos con más. Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Nos vamos hasta Rusia. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, y el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, dialogaron este jueves en Moscú sobre la cooperación económica y comercial entre ambas naciones. La reunión se efectuó como preámbulo a la 15ª reunión de la Comisión de Alto Nivel Venezuela-Rusia. Desde Moscú, Lisandra Andrés tiene los detalles. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto también saludarte a esta hora. En efecto, el canciller venezolano Jorge Arriaza llegó a esta capital para participar en las actividades con motivo de la celebración del 75 aniversario de la victoria contra el fascismo, pero también aprovechó la ocasión para complementar una agenda de trabajo. En esta jornada sostuvo un encuentro con el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov, con quien analizó el estado de las relaciones bilaterales, la cooperación entre ambos países y también el trabajo de la cooperación de alto nivel ruso-venezolana, que dijo el canciller Arriaza que están esperando a que se restablezcan las condiciones epidemiológicas en ambos países para realizar esta reunión de la comisión de alto nivel que debió haber sucedido en el pasado mes de mayo, pero que fue pospuesta por la situación de la COVID-19, pero enseguida que se restablezcan las condiciones epidemiológicas en ambos países,
pues esta comisión se reunirá para explorar nuevas áreas de negocios para Rusia y Venezuela. También en una conferencia de prensa que ofreció a medios nacionales y extranjeros, el canciller pues expresó lo importante que es para Venezuela el apoyo de Rusia a la iniciativa del presidente Maduro de establecer diálogos de paz con la oposición para una solución pacífica a los conflictos en Venezuela. Escuchemos algunas de sus declaraciones. Hemos contado siempre con el apoyo de Rusia para el diálogo, para que el encuentro, incluso con la otra oposición, la oposición que no ha querido sumarse a los acuerdos y que seguimos haciéndole un llamado para que se incorpore. También Rusia siempre ha estado presente, dándole la importancia al diálogo, no a la agresión, no a las sanciones, no al bloqueo de recursos, no a la agresión en ninguna de las partes, sino al respeto a la soberanía venezolana y al respeto al diálogo como la herramienta fundamental en una democracia como la venezolana. Asimismo, el canciller resaltó la importancia de las relaciones ruso-venezolanas y también el aporte que significa para Venezuela la ayuda que ha brindado Rusia en el combate contra la COVID-19. Expresó que estuvieron analizando la situación del desarrollo de la vacuna rusa contra el coronavirus y que ambos gobiernos manifestaron su interés y su intención de que una vez listo este fármaco, pues pueda ser enviado tanto a Venezuela como a otras naciones que pertenecen a el ALBA. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos con ustedes a Caracas. Gracias, Lisandra Andrés. Retomamos la comunicación en los estudios. Vamos a revisar ahora, una vez más, nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos que en medio de la pandemia del coronavirus que sigue en aumento en Estados Unidos, más de 1,5 millones de trabajadores han solicitado ayuda por desempleo en ese país, mientras el presidente Trump sigue pendiente de su campaña electoral. Pero ¿cómo solucionará Trump el problema del desempleo? ¿Qué opinan nuestros seguidores? Vamos a ver. La cuenta de Guillermo nos dice: Donald John Trump no solucionará nada. El desempleo está muy elevado porque Trump no escuchó ni escucha al señor doctor Anthony Fauci. Tampoco Trump convocó a gente especializada en pandemias. Así opina Guillermo. Vamos a ver qué dice Wilmer Castro. Lo único que le importa a Trump es su reelección, sus cuentas bancarias y el petróleo venezolano. Su pueblo es algo secundario. Así pareciera ser Wilmer. Vamos a ver qué opina Miguel Abolaño. Por el contrario, Trump terminará acabando con más empleos en Estados Unidos por su guerra económica contra China y por medidas económicas cerradas en el mismo Estados Unidos, que en lugar de crear más empleos, lo que ha hecho es acabarlos. Y para colmo, el COVID-19 terminará empeorando las cosas. Vamos a ver una cuarta respuesta de Jorge Ramírez. No lo va a poder solucionar porque el sistema capitalista no vela por el interés de las y los trabajadores. El interés es rescatar a la gran empresa. Así pareciera ser definitivamente en Estados Unidos. Y una última respuesta. Vamos a ver. Mientras tanto, Guillermo le responde a Jorge Ramírez. Dice: Trump solo vela por los ricos. En efecto, lo que opinaba ya Jorge Ramírez sobre nuestra pregunta del día. Así estaban las respuestas a nuestra pregunta del día. Con eso llegamos al final de esta edición, pero antes, nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Y a pesar del distanciamiento social, el ser humano, como saben, se caracteriza por necesitar afecto de sus pares. Por eso, estas personas que verán a continuación han creado el túnel del abrazo para brindar afecto y apoyo a quienes se encuentran en tratamiento contra el coronavirus. Con esto los dejamos. Hasta la próxima. Como a gente agora percebe que a pandemia vai durar um tempo muito maior do que o esperado, a gente precisa encontrar formas seguras de fazer com que essa família veja o amor da vida deles que está aqui dentro e que esse idoso receba essa família, né, e entenda que eles ainda estão preocupados e dedicados a eles.